Minutos de regreso con más en Primera Página, listos para revisar la actualidad internacional. El presidente de Estados Unidos comenzó su gira de 4 días por Medio Oriente y en este momento mantiene una reunión con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Zayed. Allí lo vemos en pantalla con Mohammed bin Salman, donde conversa en Riad, capital de Arabia Saudita, sobre diferentes temas de interés y sobre los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar el programa nuclear de Irán, poner fin a la guerra en Gaza, mantener bajo los precios del petróleo y otros asuntos. Bin Salman recibió a Trump cuando bajó del Air Force One en el aeropuerto internacional Rey Khalid en la capital saudí y dio inicio a su gira por Medio Oriente. Los dos líderes luego se retiraron a este salón en el aeropuerto de Riad, donde los asistentes que llevaban cinturones ceremoniales con armas sirvieron un café árabe tradicional a Trump y sus asesores, según dice la agencia AP News. Allí vemos al presidente estadounidense haciendo su primer viaje internacional oficial, porque digamos que el primer viaje o la primera salida de Estados Unidos como presidente en este segundo mandato fue hacia el Vaticano para el funeral del Papa Francisco, pero esta es su primera gira oficial para intentar reforzar los lazos con sus aliados en el Medio Oriente. Es el primer día de Trump en Arabia Saudita y luego se va a dirigir a otros países como Qatar. Es una información en desarrollo en este momento en vivo en Arabia Saudita. Y vamos a revisar la información que está en todos los medios internacionales. La tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, anunciada este lunes por ambas partes, una suspensión temporal de los aranceles. Estos son los detalles. Acordamos que nuestra tasa arancelaria recíproca bajará al 10% del lado de Estados Unidos, por lo que baja un 115%. Entramos en un periodo de pausa de 90 días para las negociaciones, con el que tanto China como Estados Unidos están muy comprometidos. Y los chinos, por su parte, también bajan del 115 al 10% y eliminan las contramedidas que tienen en vigor. De esta forma, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. El diálogo es la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien adoptó una ofensiva arancelaria justificada como una forma de contrarrestar prácticas que considera injustas y defender empleos en Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió una relación comercial más equilibrada y alegó que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses habían establecido de facto un embargo al comercio entre ambos países. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China comentó que la reducción de estos gravámenes se enmarca en el interés común del mundo. Mientras tanto, China busca reforzar sus lazos con América Latina. Esta semana es sede del cuarto foro China-CELAC, en el que recibe a diferentes presidentes latinoamericanos para afianzar sus lazos de cooperación en materias también que incluyen la economía, muy importante para el gigante asiático. Aunque el foro arrancó formalmente este martes, desde el lunes ya hubo reuniones bilaterales con representantes de Guyana, Cuba, Perú, Nicaragua y Colombia. En la agenda están el comercio, la infraestructura y la respuesta común ante las tensiones comerciales con Estados Unidos. En los últimos años, China ha desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial de varias economías clave de la región como Brasil, Perú y Chile. Además, 2/3 de los países latinoamericanos se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan chino de infraestructura global. El gobierno chino expresó su interés en consolidar un frente común con América Latina frente a los aranceles impulsados por Washington. Pekín insiste en que los países latinoamericanos son aliados estratégicos en un mundo cada vez multipolar. Y antes de todo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su intervención impidió una guerra nuclear entre India y Pakistán. Esto tras los recientes acontecimientos y tensiones entre los dos países vecinos, rivales, desde hace más de 70 años. Si lo detienen, comerciamos. Si no lo detienen, no vamos a comerciar. La gente nunca ha utilizado el comercio como yo lo usé, se los aseguro. Y de repente dijeron, creo que vamos a parar. Lo hicieron, y lo hicieron por muchas razones. Pero el comercio es una de ellas.
Vamos a comerciar mucho con Pakistán, vamos a comerciar mucho con India. Estamos negociando con India ahora mismo. Pronto negociaremos con Pakistán y detuvimos un conflicto nuclear. Creo que habría sido una guerra nuclear terrible. Millones de personas podrían haber muerto. Así que estoy muy orgulloso de ello. Un alto al fuego rige en India y Pakistán desde el sábado, tras 4 días de ataques y contraataques de ambas partes, que mataron al menos a 60 personas y provocaron la huida de otros miles. La escalada entre las dos potencias nucleares hacía temer una guerra abierta. El conflicto empezó con el atentado del 22 de abril en la Cachemira, administrada por India, en el que murieron 26 turistas, en su mayoría hombres hindúes, en un ataque que India atribuye a Pakistán. India acusa al grupo Lashkar-e-Taiba, con sede en Pakistán, considerado terrorista por la ONU, de ser responsable, algo que Islamabad niega. Cachemira es un territorio de los Himalayas de mayoría musulmana que quedó dividido entre India y Pakistán, pero ambos países reivindican como propia la totalidad de la región. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este lunes que va a firmar un decreto para reducir en hasta un 59% los precios de los medicamentos recetados. La medida busca aliviar el bolsillo de los estadounidenses, según explicó desde la Casa Blanca. Trump detalló que aplicará la política de nación más favorecida, que fijaría el precio de los fármacos en Estados Unidos al nivel más bajo que se pague en cualquier otro país. Esto significa en teoría que ningún estadounidense debería pagar más que un ciudadano de otro país por el mismo medicamento. La medida se suma a una serie de anuncios sobre políticas farmacéuticas realizados el pasado fin de semana. El domingo el presidente ya había adelantado que planeaba bajar los precios entre un 30 y un 80%. Y no es la primera vez que Trump intenta bajar el costo de los medicamentos. Ya en su primer mandato presentó una propuesta similar, pero no prosperó por el rechazo de las grandes farmacéuticas. Ahora dice estar listo a concretarla. Y el grupo terrorista Hamas liberó este lunes al último estadounidense vivo entre los secuestrados del 7 de octubre del año 2023. Se trata del israelí estadounidense Edan Alexander, liberado gracias a un acuerdo mediado con el presidente estadounidense Donald Trump. El joven, que servía en una unidad de élite del ejército de Israel, ya se encuentra en territorio israelí. Alexander era el último de los rehenes con ciudadanía estadounidense, aún con vida en manos del grupo. Su liberación se produjo tras contactos con Estados Unidos como parte de las gestiones de mediadores para lograr un alto el fuego. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó el traspaso del rehén al ejército israelí, que recibió a Alexander en la Franja de Gaza y anunció su retorno seguro a Israel. Mientras tanto, continúan las protestas en Tel Aviv. El Foro de Familias de Rehenes convocó una nueva concentración en la que se recordó que 57 personas siguen secuestradas en Gaza, entre ellas 34 que el ejército ya considera fallecidas. Y esta fue la reacción que tuvo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien agradeció al gobierno del presidente Donald Trump por contribuir en la liberación del rehén Edan Alexander. Este es un momento muy emotivo. Edan Alexander ha regresado a casa. Lo abrazamos a él y a su familia. Esto se logró gracias a nuestra presión militar y la presión política ejercida por el presidente Trump. Esta es una combinación ganadora. Hoy hablé con el presidente Trump. Me dijo, estoy comprometido con Israel. Estoy comprometido a seguir trabajando estrechamente contigo para lograr todos nuestros objetivos de guerra, liberar a todos los rehenes y derrotar a Hamas. Estas cosas van de la mano, están interconectadas. Y se pone fin a más de 40 años de conflicto en Turquía, porque el Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció este lunes su disolución y también el desarme, tras varias décadas de conflicto con el Estado turco. Esto ocurre una semana después de que su cúpula se reuniera en las montañas del norte de Irak. El grupo, fundado en 1978, inició su levantamiento armado contra Turquía en 1984 para buscar un Estado kurdo independiente. Ese conflicto dejó más de 40.000 muertos. Ahora aseguran que su misión está cumplida y que la causa kurda puede resolverse por la vía política. En un comunicado, el PKK pidió al Parlamento turco asumir su responsabilidad en ese proceso.
Desde Ankara, el gobierno de Erdogan consideró la disolución como un paso importante y advirtió que el desarme será supervisado con rigor. La decisión del grupo se produce tras 7 meses de contactos discretos entre el gobierno turco y Öcalan, el líder de ese grupo, encarcelado desde 1999. Este ha sido un diálogo inesperado que abrió la puerta a este giro histórico y finalmente el desarme del PKK, considerada una organización terrorista. Vamos ahora a Latinoamérica porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este lunes el derecho universal al asilo político concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción en su país. Una decisión que la ONG Transparencia Internacional considera de inaceptable. Colombia debe ser. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el lunes el derecho universal al asilo político concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Martinelli, de 73 años y condenado en su país a casi 11 años de prisión por lavado de activos, llegó el sábado a Colombia después de recibir el permiso de asilo del gobierno de Petro. Yo no entiendo, Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda, o que sean poetas, o que sean políticos, o que sean perseguidos. La Cancillería colombiana aseguró que el asilo se basó en la protección de personas perseguidas por razones políticas, pero la filial panameña de la ONG Transparencia Internacional calificó como inaceptable la decisión de Petro porque, según afirma en un comunicado, afecta de forma importante la credibilidad de Panamá y sus instituciones. Tras 15 meses refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, Martinelli consiguió un salvoconducto que le permitió viajar a Bogotá el sábado. Dueño de una cadena de supermercados, el expresidente panameño fue condenado en 2023 por usar fondos públicos para adquirir un grupo de medios de comunicación durante su mandato, entre 2009 y 2014. La Corte Suprema ratificó la sentencia. Petro ha sido cuestionado por la decisión por sus opositores en Colombia y en redes sociales le han recordado sus viejas críticas contra el político panameño. Martinelli, que a pesar de sus problemas judiciales sigue siendo muy popular en Panamá, tiene un juicio pendiente por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un caso por el que 2 de sus hijos cumplieron condenas en Estados Unidos, donde el expresidente y su familia tienen prohibida la entrada. Amigos, y vamos a cerrar en Uruguay porque el expresidente José Pepe Mujica atraviesa la fase terminal de su cáncer de esófago. A sus 89 años recibe cuidados paliativos para aliviar el dolor tras decidir en enero no continuar con tratamientos médicos. Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, confirmó que están enfocados en que transite este último tramo de su vida de la mejor manera posible. El domingo Mujica no participó en las elecciones regionales por recomendación médica y ese mismo día el presidente uruguayo Yamandu Orsi, cercano al exmandatario, pidió respeto por la privacidad del exguerrillero, una figura emblemática de la izquierda regional y un referente también para otros. Conocido por su estilo de vida austero, Mujica fue apodado el presidente más pobre del mundo, aunque siempre rechazó esa etiqueta. Su legado político y humano sigue generando admiración dentro y fuera de Uruguay. Varios líderes latinoamericanos se han solidarizado con él en medio de este cuadro complicado y el proceso que atraviesa, según los médicos, la etapa terminal de un cáncer de esófago que ha sufrido en los últimos años. Y con esto cerramos la actualidad internacional en primera página. Vamos a hacer una pausa a esta hora en Caracas, Venezuela. Son las 6:52 minutos. Al regreso, más noticias e información en su primer punto informativo.